Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos de vuelta acá al canal. Espero que la estén pasando muy bien, que estén disfrutando los videojuegos, Magic, Yu-Gi-Oh, juegos de mesa, la lectura en general, las películas, los que no estén tan enclaustrados por la cuarentena, estén disfrutando con precaución el poder salir de sus casas. Y bueno, esta ha sido una semana muy movidita. En algunos grupos me preguntaron por qué no hacía más videos de noticias semanales. La verdad que me gusta la idea, es algo que quiero hacer, pero todavía no le encuentro bien la fórmula. Pero esta semana se amerita un resumen de noticias porque han pasado cosas muy interesantes en el mundo friki en general, especialmente en el de los videojuegos. Ya que, como todos saben, fue el lanzamiento de la PlayStation 5 y la nueva consola de Microsoft, Xbox Series X o S, ¿no? Este, entonces, hay mucho que hablar. La verdad que la guerra de consolas está muy picante, muy ardiente. Como pasa generalmente en los lanzamientos, y esta vez que fueron prácticamente simultáneos, la cosa fue mucho más ardiente. Muy de balde, porque con la pandemia, tanto Microsoft como Sony han sufrido problemas en su cadena de producción y distribución que ha hecho que tengan pocas unidades disponibles, o al menos no las que ellos pretendían poner en el lanzamiento. O sea, eh, no, hasta ahora no hay los números de cuánto se vendió de cada una, pero todas se agotaron. Y eso no quiere decir nada porque todas estuvieron con falta de demanda. O sea, si aparentemente Microsoft consiguió fabricar más consolas, pero no significa que vendió más que Sony en sí. O sea, sí, los números van a indicar que una vendió más que la otra, pero como todas no dieron abasto y todas fueron por problemas de producción, no se mide exactamente cuál es la demanda que es alta de ambas consolas. O sea, decir que Microsoft vendió más que Sony o viceversa no va a representar nada por ahora hasta que los stocks no se normalicen. O sea, esa guerrita, la mía es más vendida que la tuya, ya de por sí es absurda. Ahora es más todavía porque, tipo, se vendió lo que había. Así que no fue un lanzamiento tan bueno como a muchos les hubiera gustado, pero fue lo mejor posible dando las circunstancias. Inclusive porque las consolas tienen muy poco que ofrecer. Tanto la Xbox como la PlayStation 5 no tienen nada nuevo en sí. La PlayStation 5 tiene Dark Souls Remaster, que es un juego de PlayStation 3 remasterizado. Es lo más nuevo que tiene la Play 5. Y en Xbox todos los juegos son cross-gen. Y en el resto de los juegos de PlayStation también habían mentido con la idea de que Spider-Man y Horizon iban a ser exclusivos de la PlayStation 5. Al final salen para la PlayStation 4 una vez que agotaron todas las pre-orders. Bien Sony, bien por engañar a tu público. Este, Así que no hay grandes motivos para comprar esas consolas. Inclusive los 4K que tanto alardean, las televisiones de 4K son una ínfima minoría en el mercado. Entonces tampoco es que hay tanta demanda por ese tipo de productos. Eh, y bueno, hubo un lanzamiento con muchas consolas. Inclusive salió en Japón la PlayStation 5, que comenzó vendiendo un poquitito más que la Switch esta primera semana, que desgraciadamente o afortunadamente, dependiendo de cómo lo quieran ver, no se va a repetir porque no hay stock para ver qué es lo que va a pasar semana que viene. Así que lo que sí es destacable es que se vendieron menos juegos que consolas de PlayStation 5 en Japón, lo que probablemente indica que muchos japoneses fueron a comprar la PlayStation 5 ahora con miedo de no conseguirla en el futuro, pero no porque había un juego que ellos quieran jugar. Este, del top 20 de juegos de esta semana, 10 fueron de Switch, 5 de PlayStation 4 y 5 de PlayStation 5. No está mal para el comienzo de una consola sin juegos, ¿no? Eh, el mercado japonés está muy diferente al resto del mundo. Sony ha tenido cada vez ventas más bajas en ese mercado. O sea, la PlayStation 4 vendió menos que la PlayStation 3, que vendió muchísimo menos que la PlayStation 2. Eh, el mercado japonés no se enfoca en esa dictadura del fotorrealismo y los pelijuegos que dominan Occidente. Eh, Ellos les gustan más RPGs, visual novels, además sí, pero pelijuego y visual novel.
Hay una gran diferencia. Un visual novel tiene un argumento bueno y profundo. Los pelijuegos no tienen un argumento bueno. Es solamente mostrar escenas de CG en fotorrealismo para decir qué lindo gráfico podemos hacer. La visual novel es contar una historia interactiva ya pensada con eso, y no con el engaño de un juego con una trama. No tienen trama, ¿no? Muy malas las tramas de los juegos así fotorrealísticas en general. Muy pocas excepciones tienen buena trama y muchas menos las desarrollan bien aprovechando las características del videojuego. Mientras que las visual novels abandonan un poco las características propias de los videojuegos y asumen más la narrativa, y eso a un público japonés atrae bastante. Solo que pasa, ese público era mayoritariamente de PlayStation desde la PSP. Como la Vita fracasó, muchos de los juegos que salieron en PSP y en PlayStation 3 se portaron a la PlayStation 4, pero últimamente ya comenzaron a salir en otras plataformas por la decadencia de la marca PlayStation en Japón. Entonces, hoy en día, ya el que busca ese tipo de juegos puede encontrarlo en PC, puede encontrarlo en la Switch y en las PlayStation. Entonces, ya no hay una alta demanda por las consolas de Sony por ese tipo de juegos en Japón, porque ya los puedes encontrar en otras plataformas. Inclusive, en esas otras plataformas están vendiendo más que en las consolas de Sony. Lo que va a significar que muchas productoras van a seguir aposteando al multiplataformismo para esos juegos. Inclusive porque en Occidente venden mejor en esas otras plataformas que en la PlayStation. Permite que muchos juegos de ese estilo salgan de Japón, dejen de ser exclusivamente japoneses y lleguen a Occidente gracias principalmente a la PC. Entonces están encontrando que es más rentable hacerlo así, y lo que va a hacer que le sea más difícil a Sony remontar esta caída que venía teniendo con la Play 3 y la Play 4 en Japón. Xbox en Japón no existe, por más que hagan todos los esfuerzos, no van a revertirlo, probablemente nunca. Y las ventas sabremos a final de mes y principios del mes que viene, cuando se lance el NPD en Estados Unidos, y bueno, Famitsu semanalmente, ya se mostró la primera semana, en Japón, ¿no? En Europa no sabremos, no hay un sistema de medición acertado por allá, pero Estados Unidos, que es el principal mercado, y Japón, que es un mercado importante, ya podemos tener noción de cómo va. Pero aún así, aún con las consolas agotadas de Microsoft y Sony, no sabemos realmente cuál es la más vendida, porque solo tenemos el número que se vendió todo lo que había, que es un dato muy, muy importante a llevar en cuenta. El que consiga abastecer el mercado más rápido va a tener mucha, mucha influencia en la base de usuarios que van a conseguir. Después, los juegos que han salido son todos que están disponibles en PlayStation 4 y en Xbox One, así que mucha gente va a poder disfrutarlo de esos juegos ya sin necesidad de migrar a la próxima generación. Cyberpunk fue atrasado, sale ahora teóricamente en diciembre la versión de Play 4 y Xbox One, y en el año que viene sale las versiones de la nueva generación y los parches para las viejas funcionen las nuevas, algo así. Es medio complicado eso de los parches, qué juegos son automáticamente de las dos generaciones, qué juegos son exclusivamente tenés que comprar dos versiones diferentes, varía, o sea, es muy confusa la información. Yo por lo menos no estoy consiguiendo alcanzarla bien como corresponde. De todas formas, si no tenés una tele 4K, no sé cuánta diferencia va a haber en estos juegos cross-gen entre una generación y otra. Así que no sé, no se va un poco de mi parte esa parte. En Japón mismo las teles 4K no son un motivo de venta de las consolas, es algo un poco más de Occidente, pero como ya dijimos, las teles 4K aún son una minoría muy chica del mercado. Están en expansión porque a medida que la gente va cambiando, va a ir migrando a esas tecnologías que cada vez se van abaratando más, pero no es el estándar, no es que todo el mundo ya tiene, entonces vas a comprar una consola nueva y disfrutar de sus características. Después hubo muchos quilombos con el tema de los defectos de fábrica. Vamos a dejar claro una cosa, todos los productos salen con unidades defectuosas y principalmente en el lanzamiento. Lo importante es cuántos de esos defectos son en proporción a las cantidades entregadas, ¿no? Se considera como normal un 2% de un producto y en el lanzamiento un poquito más alto inclusive. Entonces, aparentemente ninguna de las dos ha tenido eso, principalmente la consola de Microsoft, que no ha habido reportes de defectos
graves. Hay una supuesta consola que se quemó, pero nadie puede confirmar que haya sido así. Sony hay muchos defectos que parecen ser todos de firmware y que se estarían corrigiendo con actualizaciones. Y hay una supuesta defecto de calentamiento que mancha el costado de la consola. Ese se ha visto, pero puede ser de una unidad defectuosa y no un problema padrón como el del Wrist Mode, el ponerlo en modo descanso, que sí daba problemas a muchísimos usuarios que están intentando corregirlo con firmware y es factible de corregirse a través de eso. Así que no debería pasar, pero pasa, pero tampoco parece ser algo extremadamente grave que no pueda corregir Sony sin necesidad de abrir las consolas. Y eso por el parte del mundo de videojuegos. Después también ya está a la venta en el mundo de Magic la serie Commander Legends, que desgraciadamente es una serie para draftear Commander y por la cuarentena y el COVID no lo vamos a poder draftear. Vamos a tener que jugar sellados vía webcam. Los grupos de amigos que se puedan juntar podrán draftearlo, pero eso es muy muy difícil. En todo el mundo el juego organizado está suspendido. Así que va a ser una lástima, pero son excelentes aportes a la historia de Magic, a las cartas y el pool de jugadores de Commander, de Pauper y de Legacy. Así que es muy bienvenido que esté circulando, aunque me hubiera gustado poder disfrutarlo en su integridad. Después una noticia triste en el mundo de Magic para los jugadores de aquí de América Latina es que teníamos este fin de semana del 21 y 22 el Latam Magic Challenge, un torneo organizado por Wizard solamente para América Latina y Brasil, o sea, toda América Latina, pero generalmente lo separan Brasil y el resto, esta vez lo hicieron todos juntos, donde por muchos problemas en la organización no se pudo realizar el torneo, se tuvo que ser suspendido y se pasa para la semana que viene. Lo que demuestra que Magic Arena necesita urgentemente que por lo menos Wizard pueda organizar torneos dentro de su plataforma sin tener que recurrir a herramientas externas, ya que para esta situación se tuvo que usar Discord, Battle.net, MTG Melee y el propio Magic Arena, y en un quilombo fue. Muchos jugadores no podían conectarse, muchos tuvieron walkover porque simplemente no les llegó que se tenían que conectar, el servidor de MTG Melee crashó, por Discord era imposible conseguir las cosas porque no daban abasto los organizadores. Desastre fue. Ojo, no estoy por tirar mala onda, la iniciativa me parece espectacular, ojalá consigan solucionar los problemas para la semana que viene. Ya dieron comunicado que se suspende este fin de semana, que van a intentar arreglar todo para la semana que viene. Los que ganaron partidas en estas 3 rondas que consiguieron realizar van a tener buys, pero demuestra la necesidad urgente que si van a hacer torneos de arena, Wizard tiene que poder organizar esos torneos de arena. No te digo terceros, hacer torneos a nivel tiendas locales, eso ya queda una decisión económica de Wizard si es bueno para Magic, si es bueno para Arena, si es bueno para ellos, si es bueno para las LGS, es algo que tienen que estudiar. Pero que cuando Wizard vaya a organizar, ellos tengan la herramienta de poder organizarlo dentro del juego sin tener que recurrir a herramientas externas. No va a poder haber torneos grandes sin inconvenientes y eso no se arregla. Y de repente hubiera sido más estratégico no hacer nada y esperar a tener esa herramienta en el juego para poder hacer torneos. Es una duda que muchos tenemos. Desgraciadamente estábamos muy entusiasmados con ese torneo, no se pudo realizar. Lo bueno es que era un torneo gratuito con grandes premios, entonces nadie salió dañado financieramente más que los propios organizadores que sufrieron más que nadie todos los problemas que pasaron, ¿no? Entonces espero que realmente consigan solucionarlo. Tengo muchas ganas de que ese tipo de cosas vayan siendo como paliativo al torneo organizado físicamente, no que los reemplacen, siempre el Magic físico va a ser mucho más divertido jugarse que digital, aún a nivel competitivo o a nivel casual. Así que en ese aspecto estamos muy sorprendidos y bueno, esperemos que mejore. Mientras tanto, los que ya estén jugando Commander Legends, los que le estén por llegar en estos días, disfrútenlo, vale mucho la pena. Spelltable está ahí para todo el mundo que quiera jugar Commander en forma remota a través de sus webcams, su PC, sus celulares. Y
con eso terminaríamos. También tenemos que en estos días sale Hyrule Warriors, un gran lanzamiento para la Nintendo Switch que ha tenido un año estupendo en catálogo, ventas en general. Ha sido una gran consola con un gran año que se merece todos los éxitos que está teniendo. Y no hay mucho más que hablar. Lo más importante fueron el lanzamiento de nuestras Xbox y PlayStation nuevas para aquellos que las quieran comprar y o puedan. Ojalá las disfruten, ojalá que todos esos defectos que se reportaron sean solamente pasajeros, que no haya grandes dramas con esas consolas, como mayoritariamente nunca hubo, ¿no? Hubo casos graves como la PlayStation 3 que se quemaba y Sony no tomó ninguna forma de resarcir a los usuarios en un defecto comprobadamente de fábrica. Es la única mancha negra en la historia en ese aspecto. Después las 3 luces rojas de la Xbox 360, pero que Microsoft tomó cartas en el asunto y automáticamente puso la garantía en 3 años. Si tenías ese defecto te la cambiaban automáticamente la consola. En ese aspecto Microsoft siempre fue muy atenta a sus usuarios, a sus clientes. Fueron los dos fallas graves realmente del mundo del videojuego. Y hoy en día hay que tener mucho cuidado porque antiguamente uno no sabía de esos defectos, sabía que existían y hasta ahora cualquier uno se propaga exponencialmente gracias a Internet, ¿no? Entonces uno ve de repente 50 noticias sobre defectos de un producto y en realidad es la misma noticia contada de formas diferentes porque todo el mundo la exagera, todo el mundo la comparte y no es peor ni mejor que antes. Antes también pasaba, solo que no nos enterábamos de esa forma exagerada que nos enteramos ahora. Nos enterábamos meses después o semanas después a través de noticias periodísticas más serias con datos más comprobados. Ahora a uno le da un defecto y automáticamente todas las consolas tienen ese defecto. Es la sensación que se transmite en Internet y no es tan así. Entonces fue un lanzamiento conturbado, principalmente por el coronavirus. Mucha gente no pudo tener las consolas que quería tener, lo que dentro de todo no está tan mal porque significa que hay demanda, que el mercado de videojuegos todavía tiene salud a pesar de la crisis financiera provocada por el COVID-19, lo que me parece muy positivo dentro de las circunstancias. Ojalá todo el mundo quisiese que el COVID no existiese, que la economía no hubiese sido afectada de esta forma, que no estuviesen todos los enfermos que han aparecido. Obviamente nadie está diciendo que no, que tipo, estamos solamente analizando que el mercado de videojuegos, a pesar de todos esos problemas, sigue firme y fuerte. Y que nuestro hobby está lejos de desaparecer. Así que bueno, muchas gracias por la atención. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos la próxima.